Todos, buenas noches. Comenzamos en nuestra sesión número 17 del libro La vida de Cristo desde el nacimiento hasta la ascensión. Continuamos con el capítulo 3, significado de la Inmaculada Concepción. Gracias. Adelante, querido Enrique. Muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Les saludo con mucho gusto. Vamos a continuar con el estudio del libro de la vida de Cristo. Entonces, estamos en la Inmaculada Concepción. Vamos a ver cómo se desarrolla este tema, que es muy interesante, desde luego, como los anteriores. Entonces, el texto dice así: hay que recordar continuamente que el Verbo que produjo el universo y la luz de los hombres no son dos deidades separadas y distintas, sino una sola y misma deidad. Aquel poder sin nombre que produjo y preside todo el universo y la divinidad interna del hombre son uno, eternamente y por siempre, la luz del universo y la luz de los hombres. No son dos luces, sino una sola por toda la eternidad. Aquí hay una, yo creo que aquí se refiere a Alaya o el Anima Mundi. De acuerdo al glosario teosófico, dice el alma del mundo, lo mismo que el Alaya de los budistas del norte, la esencia divina que todo lo llena, penetra, anima e informa, desde el átomo más diminuto de materia hasta el hombre y el Dios. En cierto sentido, es la madre de las 7 pieles, de las estancias de la doctrina secreta, la esencia de los 7 planos de senciencia, conciencia y diferenciación moral y física. En su aspecto más elevado es el nirvana y en el inferior es la luz astral. Entonces, esta Anima Mundi, cuando se dice que cada alma humana nacía desprendiéndose de esta Anima Mundi, significa esotéricamente que nuestros yo superiores, es decir, nuestra alma humana, son de una esencia idéntica a la alma del mundo. Por eso el texto dice precisamente que no son diferentes una de la otra. Alaya es el alma universal o Anima Mundi. Este nombre pertenece al sistema tibetano de la escuela contemplativa Mahayana, idéntico al Akasha en su sentido místico y al Mula Prakriti, es decir, la materia pura, en su esencia, como base y raíz que es de todas las cosas. Alaya es el alma maestro, el alma universal o Atman, o sea, la mónada, el Dios interno en el hombre, de la que cada hombre tiene dentro de sí mismo un rayo con la cual puede identificarse y con la cual puede sumirse. Entonces, efectivamente, por eso dice que esa alma universal, esa Anima Mundi, ese Atman, es idéntico a esa chispa divina que está en cada uno de nosotros. No hay diferencia. Es exactamente lo mismo. Aquí recordaremos aquella sentencia o frase de sois dioses y lo habéis olvidado, porque efectivamente somos la misma esencia, solamente que aún no podemos reconocernos como tal. Quizá con el conocimiento de esto podemos nosotros tener una concepción, un concepto solamente, pero todavía no lo percibimos, todavía no lo vivimos, todavía no sentimos que somos eso. Falta mucho para poder hacerlo. El uso del plural hombres parece confirmar lo expresado en otras escrituras religiosas,
de que esta luz no solamente resplandece sobre el mundo desde el interior de seres escogidos tales como Jesús, sino que también brilla dentro del yo interno de todo ser humano. A este Dios morador se refiere el Bhagavad Gita como el inmortal gobernador interno entronizado en el corazón de todos los seres vivientes. También se le llama el Horus del alma, es decir, que es aquello que anima a, a todos los seres y que mora en el hombre, mora en cada ser humano, en la humanidad, pero además en todas las cosas, en todos los seres vivientes. Entonces, eh, a eso se refiere esto. No solamente esa luz, no solamente brilla en seres como Jesús, sino en todos y cada uno, porque todos poseemos ese poder, ese rayo, esa manifestación de la divinidad. Es más, somos esa divinidad que todavía no podemos comprender, que todavía no podemos nosotros identificar, porque estamos muy atrasados en la evolución, no tan atrasados como los seres humanos que ingresaron al proceso evolutivo, que son mónadas que están mucho más atrasadas. Pero sí, cabe recordar que estamos, digamos, apenas saliendo de la infancia como humanidad. Falta mucho, mucho camino por andar. Estamos a la mitad, apenas sobrepasando la mitad de de nuestra vida, de nuestro desarrollo. Recordemos que son 7 rondas por las que tenemos que pasar como mónadas y estamos apenas en la 4ª ronda. Y dentro de la 4ª ronda estamos en la 5ª raíz, y en la 5ª subraza, o sea, apenas estamos un pasito adelante de la mitad de nuestro proceso evolutivo. Bien. En Juan 1:6 dice, hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por él. No era él la luz, sino quien diera testimonio de la luz. El Verbo era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Entonces, aquí viene la explicación. Así reitera San Juan, o sea, Juan el evangelista, que el logos o verbo es luz macrocósmica y también microcósmica, porque se manifiesta en los universos y también en lo más pequeño, vamos a decir, en el alma humana. Esta luz resulta de la manifestación misma del logos solar, vamos a decir, del espíritu, llamémosle así, del espíritu que está detrás de ese sol físico que vemos, como una presencia resplandeciente y un poder que ilumina tanto el espacio precósmico como la mente humana. El último versículo recalca que todo ser humano que viene al mundo lleva una luz interior. Esta luz se identifica también como Jesús el Cristo y puede considerarse como sinónima de un atributo del alma espiritual humana que ilumina el camino de la encarnación a todo hombre que viene a este mundo. Recordemos que en sesiones anteriores dijimos que Juan representa a la mente humana ya desarrollada, pero sin llegar todavía al estado crístico o buddhi. Buddhi es el 6º principio, que es la intuición, es decir, la razón pura, donde se manifiesta plenamente la conciencia de la unidad de todo en todo. Y entonces Jesús representa precisamente esa conciencia espiritual ya desarrollada, ya ha trascendido la etapa de la mente
humana. Y entonces ahora ya se conecta con la mente divina, con el ser divino. Adelante, Salomón. Sí, gracias, Enrique. Oye, bueno, ya más o menos lo acabas de decir, pero como que no entiendo por qué precisamente se adjudica que Juan, por decir, tiene el nivel de la mente. Bueno, creo que lo acabas de decir, pero no lo entiendo muy bien. ¿Por qué se le adjudica así, de esa manera? Gracias. Tendríamos que irnos como 2 sesiones anteriores, querido Salomón. Ahí lo explicamos y pues eh, en cuanto a la presencia de Juan antes de Jesús, es una etapa, un paso dentro de la evolución humana. Entonces, Juan representa precisamente la mente humana que simboliza la preparación de aquel que de aquel que ha de venir y que ya Oh, ese tiene la luz de Budi, que ya no está en la etapa de la mente humana, que ya trascendió esa etapa y ya se manifiesta como eso precisamente es la representación de la mente, del yo superior y la representación del Budi o la intuición en el hombre, sí, que ya alcanzó ese estado de conciencia. sí, ¿A sí, eso? así, Enrique, lo entiendo, gracias. ¿Ok? Bueno, muy bien. El hombre es inconsciente de esta luz interior hasta que entra en cierta fase de su progreso evolutivo, o sea, hasta que ocurre aquella natividad o nacimiento místico en que Cristo se forma en nosotros. Esto está en Gálatas 4:19, precisamente. Entonces, mientras no alcancemos ese estado de conciencia crística, nosotros seguimos con nuestros apegos a todo lo que es la materia y eso no nos permite ver más allá precisamente de lo que podemos lo que podemos ver, digamos, espiritualmente hablando. Cuando uno ya despierta a esa nueva conciencia, entonces esa conciencia despierta en el hombre le lleva a un estado de conciencia más elevado y es precisamente ese estado de conciencia crística donde, repito, ya se vive, se siente, se percibe la unidad de de ese ser humano que ha trascendido todos los aspectos de la materia y de los apegos a la misma, y es entonces que se libera de todo de toda esa carga, y entonces es cuando ya puede sentir que todos y todo lo demás es uno con él mismo. Él mismo forma parte, unidad. Ese es el camino o es el plano al que nuestro ser interno, nuestro yo superior, nuestra alma humana aspira a llegar, aunque nosotros no lo sintamos, aunque nosotros no tengamos dentro de nosotros conciencia de esa actividad que está realizando nuestro ser interno. Es precisamente hacia donde nos encaminamos por este impulso de la propia ley de evolución. Es lo que nos va impulsando, nos va empujando, nos va llevando hacia adelante, hacia un estado superior de conciencia. Y es por lo que trabajamos, es por lo que luchamos, y hasta que nos hagamos consciente de ello, sabremos que estamos ya en ese estado. Pero vamos poco a poco. La evolución no da saltos, la evolución va de una manera ordenada, organizada y avanza, avanza uno paulatinamente en todo ese proceso. Hay muchos millones de años que están por delante de nuestros pasos evolutivos, así que
es importante saberlo, pero de ninguna manera debemos nosotros estar confiados en que como falta mucho tiempo, pues podemos echarnos en la hamaca y esperar a que caigan los frutos. No, tenemos que luchar, tenemos que trabajar, tenemos que intentar elevarnos cada día. Es algo difícil, para unos más, para otros menos, pero es necesario hacer algo por nosotros mismos. Nosotros mismos debemos hacer por nosotros mismos, por nuestra propia evolución. Nadie, ningún ser, ni Dios, ni nadie va a hacer nada por nosotros en esos términos. Nosotros tenemos que hacer el esfuerzo propiamente y de esa manera podemos nosotros ganar en experiencia y ganar en poder, por supuesto, para irnos acercando a la meta. La próxima meta de nosotros es alcanzar esa conciencia que nos permita establecernos dentro de la frontera de este estado, de conciencia, de unidad con todo. Bien. A ver, Salomón, adelante. Oye, Enrique, supongo que eso que ocurre, esa natividad mística en nosotros, de ese Cristo en nosotros, es paulatino, ¿verdad? Me refiero a que pueden haber seres humanos normales, comunes, que poco a poco se van esforzando por ser más, digamos, más congruentes, más correctos, etcétera, y entonces ellos van adquiriendo cierta porción y poco a poco llegarán a una plenitud. No sé si estoy bien. Sí, como todo en la vida, es gradual. No se puede dar, como dije, la evolución no da saltos. Se va desarrollando progresivamente, grado por grado, paso a paso. Es así como se va obteniendo. No podemos dar un salto de ser un ser totalmente inconsciente o medianamente consciente a ser un brillante místico con todos los poderes. Eso no es posible Ok, en el estado que nos encontramos como humanidad. gracias. A ti, Salomón. Continuamos. Juan Carlos. Eh, Adelante, una Juan pregunta, Carlos. una pregunta puntual. Entonces, la actividad mística se produciría cuando lleguemos al nivel de Budi, ahí es cuando Cristo se forma en nosotros. Exacto. Cuando nace, así es. Es decir, Gracias. cuando nosotros nacemos a ese elevado estado de conciencia, donde la manifestación del amor es tal que nosotros podemos abrazar al mundo, podemos abrazar a la humanidad, tal como lo han hecho, tenemos en la historia, o bueno, tenemos el ejemplo del Cristo histórico o del Buda histórico también, ¿no? Entonces, esto es justamente eso, precisamente, es cuando nace ese estado de conciencia, alcanzamos ese estado de conciencia, es cuando nace ese estado crístico en nosotros. Este renacimiento espiritual y psicológico es precedido por un cambio drástico, aunque gradual, en nuestra actitud hacia la vida y nuestra conducta, expresado en nuestro modo de vivir. Como dice Jesús, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. En Juan 3:3 dice esto. Entonces dice, este renacimiento espiritual quiere decir que como la mónada humana viaja desde su estado supremo, vamos a decir, de conciencia espiritual, cuando desciende al siguiente plano, ya pierde ese estado virginal, pero divino, y entonces se convierte en un ser inconsciente. Y entre más cae en la materia, se va volviendo más inconsciente.
hasta que a través de las sacudidas de la materia empieza a despertar, y esas sacudidas de la materia se llaman sufrimiento. Y es a través de ese sufrimiento o a través de ese dolor, si queremos focalizarlo más, es a través de lo cual ese ser que ahora es septenario y cuyos vehículos más, digamos, más apropiados para su manifestación, que es el cuerpo físico y el Kamarupa, o el cuerpo de los deseos, o el alma animal, es que a través de el cuerpo físico sufrimos las consecuencias de los deseos materialistas, y eso nos produce dolor. Finalmente, después de tanto dolor, pues entonces se empieza a manifestar una condición de redención en esas almas, en cada una de las almas, y empiezan a ver metafóricamente hacia arriba, hacia lo elevado. Y es entonces que viene ese renacimiento espiritual, precisamente cuando se alcanza el estado crístico. Bien. El hombre en quien ha tenido lugar esta concepción mística se prepara para nacer de nuevo, purificándose a sí mismo. Noten que aquí dice a sí mismo, no dice que va a recibir la ayuda externa para purificarse. El hombre es responsable de sí mismo y por lo tanto debe purificarse a sí mismo. Esa es la lucha constante que debemos librar de manera consciente, porque hoy en día seguramente que estamos librando esa batalla, pero de manera inconsciente o más o menos consciente, porque a través de estos estudios o porque ya traemos esa claridad mental o esa claridad espiritual, esos vislumbres acerca de esos estados de conciencia. Entonces, no, estas almas no pueden comportarse ya como un salvaje o como alguien totalmente inconsciente, sino que ya, digámoslo de esta manera, si desea hacer algo, hay una llamada de atención de su ser superior y le dice, no, eso no es correcto. Y entonces se detiene y lo piensa y lo razona, y ya le corresponde de acuerdo a su condición del poder de su voluntad, si es fuerte y puede dominar algún deseo, sabiendo que no es correcto lo que quiere hacer, lo que desea hacer, entonces se frena. Pero si no, pues vuelve a caer y después viene el remordimiento. Eso que sentimos, ese sentimiento de culpa, es porque el alma, el ser interno nos estaba diciendo, no es correcto lo que quieres hacer, detente, y sin embargo lo hacemos. Y es entonces cuando vienen estos remordimientos de conciencia. Bien. Se puede considerar a Juan el Bautista como una personificación de la llamada a hacer este cambio, precisamente lo que estoy comentando, ¿no? Es la llamada del ser interno o de la mónada, incluso de la chispa divina, a que se detenga, pero aún no puede hacerlo. Pero si lo puede hacer, lo hace. Esta llamada viene del yo interno y llega al yo externo como la voz de la conciencia. El yo externo, pues es la mente inferior con sus deseos. Se trata pues de un cambio principalmente moral, y el ascetismo que se atribuye a Juan el Bautista, así como su llamada a preparar el camino del Señor, retratan adecuadamente esta influencia. Es decir, que si ya esa conciencia superior ya, porque la mente ya
ha logrado dominar todo el aspecto de la materia, entonces es precisamente que esa voz de esa conciencia superior le llama y le reconviene y trata de encauzar debidamente su peregrinaje, sus acciones de esta manera. En otras palabras, el hombre completamente mundano se transforma desde dentro en un hombre cada vez más espiritual. Juan el Bautista es el heraldo, o sea, él es el mensajero de esta transformación. Es, por decirlo así, el Hermes que rescata del Averno a Perséfone, el alma encarnada. El modo como Juan escribe, Juan el Bautista, digo el evangelista, el modo como Juan escribe su evangelio indica que tanto Jesús como Juan el Bautista personificaban los poderes internos del hombre. Este evangelio no es solo una descripción alegórica de la vida espiritual, sino también una descripción de la llamada que Juan el Bautista hace a la humanidad para que entre en esa vida, es decir, para que se eleve, para que abandone todos los apegos que tienen que ver con la materia. Ya lo hemos repetido, egoísmo, vanidad, orgullo y todo eso que son obstáculos para la manifestación de la luz interna. El autor de este libro no está negando la historicidad de los evangelios, sino diciendo que ve en numerosos pasajes de ellos muchas indicaciones, aunque algo veladas, de que se quiere relatar el progreso del hombre desde una vida puramente mundana a una vida espiritual. En Juan 1:10 se dice, en el mundo estaba y el mundo fue hecho por él y el mundo no le conoció. Luego, en el 11 dice, vino a su casa y los suyos no le recibieron. En estos dos versículos vemos una mezcla de los tres Cristos. El verbo creador, porque dice, en el mundo estaba y el mundo fue hecho por él y el mundo no le conoció. Es ahí cuando se manifiesta como el verbo, ¿no? El verbo creador. La luz espiritual o salvador dentro del hombre, también, y el Jesús histórico. Se dice que el mundo no le conoció ni lo recibió, refiriéndose indudablemente a la humanidad en general. Esta acusación es indudablemente cierta. Cristo, la luz moradora dentro de todo ser humano, el logos del alma, fue y todavía es no reconocido y no recibido. Es de lo que he estado comentando precisamente, que aún no reconocemos a ese poder, a esa luz que tenemos dentro de nosotros. No la podemos sentir porque todavía tenemos un atraso de conciencia que no nos permite establecer ese contacto con nuestra divinidad que está dentro de nosotros. Así lo demuestra la condición del mundo y la conducta de muchos seres humanos en esta época. Guerras, crímenes, corrupción y vicios en abundancia, lo cual quizás sea lo natural en las fases tempranas de la evolución humana. Solo cuando el principio mental comienza a desarrollar en el hombre la facultad del pensamiento abstracto e intuitivo, empieza el hombre a percibir y reconocer su luz espiritual o monádica, la cual ha de convertirse al fin en el principio guiador de la totalidad de su vida. Creo que ya esto corresponde a las explicaciones que he estado dando acerca de esa falta de conciencia para poder percibir precisamente esa luz interna que está en nosotros mismos. Antes de que la raza humana en conjunto
o cada individuo alcance esta estatura evolutiva, es verdaderamente cierto que el mundo no le recibió. Es decir, metafóricamente, quiere decir, cuando dice no le recibió, pues no le recibió porque no está consciente, precisamente. Entonces, se requiere de esa conciencia para poder recibirlo, para poder aceptarlo, para poder hacerse esa conciencia individual una con esa conciencia elevada, que es la conciencia crística, precisamente. Estas mismas fases de desenvolvimiento intelectual y espiritual se reflejan en el relato de la vida histórica de Jesús. Él, como maestro, redentor y salvador, no fue aceptado por las autoridades, las cuales personifican la regla de la mente personal y formal con sus atributos de separatividad, autosatisfacción, codicia y orgullo. Es precisamente lo que somos. Nuestra personalidad no nos permite ver más allá de lo que somos, de lo que sentimos, de lo que realizamos. Y por cierto, que todo lo que realizamos, pues está, digo yo, como humanidad. Ya cada quien en lo individual sabrá cuál es su condición, cuál es su estado de evolución. Entonces, precisamente, esto representa los atributos de separatividad, o sea, el egoísmo, de la autosatisfacción, del egotismo, la codicia y el orgullo. La codicia por poseer más, por atesorar más materia, y el orgullo de sentirse uno más que los demás. Pues vamos a dejarlo aquí, el estudio, para continuar la semana próxima, agradeciéndoles como siempre el favor de su atención, su presencia, su colaboración a través de sus participaciones, a través de preguntas o puntos de vista.